Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Gracias por sumarse a la conversación. Con Buen Día estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en vivo en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por sumarse, por enviarnos sus comentarios, los esperamos para poder llevarlos a la mesa y discutir también con todos los que nos están siguiendo sobre un tema que nos parece de la mayor relevancia, que ha ocupado la atención pública los últimos días, y se trata del crimen del magistré Osiel Baena. Resulta que México ocupa el segundo lugar en América Latina con más crímenes de odio contra la comunidad LGBT. Casi 4 crímenes diarios, a pesar de los avances que ha habido en el reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario o, por ejemplo, con los avances respecto del reconocimiento de identidad de género y, por supuesto, desde principios de los gobiernos de la alternancia después del 2000, los avances en la discriminación o contra la discriminación. Pues bueno, esta contradicción que asoma de estas dos realidades bien encarna en el caso justamente de Osiel Baena. Él fue un luchador por el reconocimiento de las identidades de la comunidad LGBT, se asumía como una persona no binaria, un magistrado electoral con una trayectoria, especialista en asuntos político-electorales y aportando además perspectiva de género y, por supuesto, de la comunidad LGBT en los asuntos, en los casos que tenían que ver con él, y ha sido o ha muerto otra vez en un crimen, en un asesinato violento en su casa junto con su pareja. ¿Qué significa esta contradicción? ¿Cómo entenderla? Vamos a discutir sobre este tema de un crimen que ha estremecido al país y que tiene los ojos puestos en una comunidad que sigue siendo un grupo vulnerable y sujeto a este tipo de crímenes de odio que chocan con los avances legales que ha habido en el país para tratar de evitar estas conductas que son un peligro social. Me da mucho gusto que esté con nosotros Ana Caterina Suárez, que es abogada y además es especialista en derechos humanos, ha escrito libros, entre ellos uno que se llama, tú me corregirás, En Legítima Defensa, ¿cierto? Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco la participación. Y por supuesto, Máximo Carrasco. Máximo, ¿cómo andas? Gusto de tenerte en el programa. Máximo es presidente de la agrupación política Movimiento Arcoíris. ¿Cómo estás, Máximo?
Muchísimas gracias. Pues la verdad, si me preguntas cómo estoy, te responderé muy honesto. Estoy sumamente triste y preocupado. Sin duda, por eso justamente nos vamos a meter a discutir sobre esto, porque son temas a los que hay que dar visibilidad, hay que debatirlos públicamente y no dejar que pasen solamente como uno más dentro de la estadística de un país en el que el paisaje es la violencia. Voy a arrancar contigo, Ana, y te preguntaría, ¿cómo entiendes tú esta contradicción? ¿Es la contradicción, digamos, eterna entre las leyes y la realidad que en este país parecen conciliarse poco? ¿O hay algo más que veas o alguna particularidad de la contradicción entre todos estos avances que sin duda existen en el marco legal? No sé si en el ejercicio penal se traduzcan en mayor eficacia, más bien creo que no, pero que han llevado nuevamente a que reforcemos la presencia que tenemos dentro de las estadísticas, como los números que acabo de poner sobre la mesa. Bueno, José, lo primero que te diría es que en efecto hay una discrepancia entre los estilos de sociedad que pues conforman todo el país. Sabemos de cierto que Aguascalientes siempre ha sido un estado, desgraciadamente, con un criterio mucho más arraigado al conservadurismo, a la crítica, al juicio, a la poca libertad de expresión, al juicio de género. Y entonces yo lo que diría es que como penalista me asusta muchísimo, y no me asusta, me preocupa muchísimo las declaraciones tanto del fiscal general como del vocero del gobierno del estado, diciendo que son capaces de traer a cualquier experto internacional para revisar las investigaciones cuando ni siquiera han establecido cuál fue la mecánica de perspectiva de género que se tuvo que haber tomado para analizar este crimen de odio, ¿no? Independientemente de quién haya sido el agresor o quien culminó con la vida de las dos víctimas, es indispensable establecer que no todos los crímenes entre la comunidad LGTBIQ+, tienen que ser crímenes de odio entre ellos, y pareciera que siempre están criminalizados para extender esta rabia o justificar o criminalizar la forma de vida, incluyendo esta magnitud de noticias que hablan de las metanfetaminas que contenía el toxicológico de la pareja del magistrado. Y ahí es donde termina todo el debido proceso. Si no tenemos desde el inicio de un informe de policía homologado, desde el inicio de una apertura de carpeta de investigación con perspectiva de género en la comunidad LGTBIQ+, no podemos establecer una verdad científica. O yo preguntaría si alguno de nosotros ha escuchado en los medios de comunicación cuál es la mecánica de hechos que han determinado los peritos en la materia, cómo es que desarrollan esta circunstancia contextual en el que suben y bajan las escaleras, el suicidio, el ataque, y es mucho más fácil culpar a una pareja de la comunidad, ¿no?, en agresores entre ellos mismos, antes de reconocer que un estado como Aguascalientes, y lo digo con conocimiento de causa, pertenece a un estado retrógrada en nuestro país. Es uno de los estados, al igual que Querétaro, y no me importa decirlo porque litigo del norte a sur y se observan claramente cuáles son las posturas, no solo de la sociedad, sino de la autoridad, en establecer la criminalización y la responsabilidad de aquellas personas que atentan contra la dignidad y la vida de personas diferente a lo establecido, que evidentemente sabemos que no funciona, con lo cual el derecho penal sí se ve agraviado, el debido proceso sí se ve agraviado, y la perspectiva de género, que es un ordenamiento de la Suprema Corte de Tratados Internacionales, no puede quedar a un lado y no pueden tener esta valentía de decir, pues que venga un perito internacional para que revise cuál fue la necropsia o la mecánica de hechos, porque de entrada no han referido cuál fue la mecánica de investigación con perspectiva de género. Y sí es real que hubo amenazas con anterioridad,
que solicitó apoyo del Estado, que tenía vigilancia del Estado, y la argumentación de decir que no existen cámaras o imágenes en las cámaras de vigilancia de un condominio o de una privada, pues tampoco es de garantizar que en este país la vigilancia funciona, o incluso los corresponsables o una coparticipación, ¿no?, por crímenes de odio fuera de casa. Entonces, no estoy aseverando un punto determinado, sino simplemente me parece muy arriesgado y muy poco responsable de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes determinar una condición de culpabilidad o no de un tercero ante una investigación que ni siquiera se ha formulado con las reglas que hoy nos obliga el Estado mexicano a nivel internacional. Déjame ver, creo que está Máximo, ya otra vez logró reconectarse. Ahí está. Déjame ir con él. Ahorita regreso contigo. Hay varios aspectos muy importantes sobre justamente el debido proceso y la mecánica que se está siguiendo en esta investigación, pero me gustaría retomar uno de los primeros puntos que pone Ana Katiria sobre la mesa, y es, Máximo, el tema de presentar una investigación con perspectiva de género que en efecto obliga dentro de el debido proceso. La familia la ha pedido, la comunidad la ha exigido, porque hasta ahora, digamos que no ha sido una cuestión que haya puesto sobre la mesa la Fiscalía de Aguascalientes, ¿o me equivoco? No te equivocas, José. No ha sido diligente, no ha sido clara, no ha sido respetuosa de los derechos humanos de una comunidad vulnerable y vulnerada ante esta sociedad mexicana. No se ha presentado un elemento de convicción como para entender que entre ellos existía una situación que pudiera originar este deleznable y atroz delito, que vemos en innumerables ocasiones la criminalización de parejas homosexuales o de crímenes de odio, que entonces establece que entre ellos se mataron porque son homosexuales, porque son transgénero, porque son transexuales. Entonces, siempre, y leyendo y haciendo un estudio de todos los comentarios de los personajes que actúan en Twitter, en diferentes redes sociales, podemos entender cuál es el perfil de esta sociedad: desviados, enfermos. Y entonces ya cuando tenemos esta esta perspectiva tan soez, tan anacrónica, tan pasada de contexto, tan poco informada, pues es una situación que ofende a todo el país, porque no es la primera situación que se refleja, ni la última, desgraciadamente, por el espacio que dan estas fiscalías para justificarse. Y te lo digo en lo personal como litigante: cada vez que ocurre un delito de esta naturaleza, lo que le urge a las fiscalías es cerrar el caso. ¿Y qué pasa? Esta vez no va a ser así. La comunidad está alerta, la comunidad está deseosa de justicia, con un debido proceso, con perspectiva de género y con una mecánica de hechos científica que acredite la teoría del delito de la fiscalía. Ni siquiera han narrado cuál es la teoría del caso. Solamente hablan de una... Si te parece, ahorita le entramos porque hay varios puntos importantes, pero déjame ir con Máximo para preguntarle. A ver, en efecto, el repudio y el rechazo y el enojo de la comunidad LGBT se manifestó desde un principio. Ahí está la manifestación que hicieron en la Estela de Luz después de ocurrir el crimen, pero la pregunta es, ¿la familia o la comunidad o las organizaciones de la comunidad han pedido esta investigación con perspectiva de género? ¿La han exigido al fiscal de Aguascalientes o no? Claro que sí. De hecho, nosotros, desde el momento que el fiscal sacaron su comunicado, él aseguró que se estaba investigando conforme a los protocolos, porque la Fiscalía del Estado de Aguascalientes tiene un protocolo de investigación con enfoque LGBTIQ+, que lo acabaron de sacar. Entonces, cuando él anuncia eso, pues sumamente todos los activistas y todas las personas de la comunidad, pues nos enfurecimos bastante, porque sabemos plenamente que no lo hizo. Hubo vulneración de los derechos. ¿Por qué? Porque estaba en proceso de la investigación y ya se estaban filtrando imágenes de lo sucedido. Entonces, desde el principio, el fiscal hubo una contradicción de hechos desde el principio. ¿Qué hicimos la comunidad LGBTQI+? Le exigimos a la fiscalía, mediante comunicados, desde las primeras horas que supimos que sucedió el hecho y cuando ellos empezaron a sacar
sus primeros comunicados, porque lo sacaron antes de hablar con la familia, que eso es sumamente violatorio de los derechos. Ahora, hicimos una movilización a nivel nacional. ¿Esto qué significa? Que la comunidad LGBTIQ+ está unida, está lista para exigir los derechos y sobre todo para que no nos quieran volver a dar carpetazos de que fue un crimen pasional y ahí se acabó, porque sabemos que fue un crimen de odio, porque sabemos todo el daño que le hicieron a la magistrada y a su pareja Dorian. Entonces, toda la comunidad nos juntamos, hicimos una movilización a nivel nacional, Ciudad de México, Yucatán, en todo el país estuvimos haciendo, pidiendo justicia. Ahora, el día de ayer se entregó una solicitud a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso, porque vemos que la Fiscalía de Aguascalientes, entre más va pasando el tiempo, más van inventando cosas. Entonces, la verdad, estamos sumamente, aparte de tristes, porque nos quitaron a la magistrada. ¿Qué representaba ella? Una persona que abrió los derechos de las personas no binarias, pero también de toda la comunidad. A través de litigios estratégicos nos permitía estar en estos espacios. Gracias a tantos litigios, hoy tenemos diputadas federales trans, tenemos diputados estatales. Entonces, sabemos muy bien que a la magistrada lo estuvieron amenazando y fue inactiva la acción. Ahora, me pregunto también, ¿dónde está el mecanismo de defensa de las personas que defienden los derechos humanos? ¿Dónde queda? Toda la comunidad LGBTQI+ tenemos miedo. Yo tengo miedo de lo que está pasando, porque parecería que esto está encubrido. No parecería, está cubierto, ¿no? O sea, la fiscalía está tapando tantas cosas, están cambiando tantos hechos, están hablando de que la magistrada y su pareja se pelearon y yo bien los conocía y sabía el tipo de relación tan padre que tenían ellos. O sea, ya era una relación sumamente sentada, era una relación madura. Y la verdad es sumamente triste cómo están también desacreditando a su pareja Dorian. Ana Katiria, hay un hecho también importante, además del que ya señalaron sobre la investigación, y es, a ver, tú como penalista, me llamó la atención, 24 horas después del crimen, las conclusiones ya estaban sobre la mesa. Fue cuando el fiscal, en ese lapso de tiempo, a pesar de que no tenemos una justicia que, digamos, se destaque por su rapidez, ni por su prontitud, ni por su oportunidad, y sin embargo, esta vez, dieron prueba de enorme eficacia, teniendo conclusiones sobre la mesa 24 horas después. Ya había dicho en ese lapso de tiempo el fiscal de Aguascalientes que se había tratado de un homicidio-suicidio de la pareja. Sí, ¿Tienes muchos antecedentes de casos así? ¿Puede actuar tan rápido? Bueno, por ejemplo, en el caso que mencionaste del libro que tuve oportunidad de escribir, lo primero que hizo la Fiscalía del Estado de México es criminalizar a una mujer por ser prostituta y haber matado a un cliente en un hotel de paso cuando era una víctima de secuestro, violación y tentativa de feminicidio. Pero así como eso, como dice nuestro compañero, hay muchísimos casos. Es más fácil para las fiscalías darle carpetazo a un asunto. Hablamos de Devani en Monterrey, hablamos de Itzel en Iztapalapa, hablamos de Fátima, que aunque tenga 7 años no quieren iniciar procesos de investigación. Entonces, por supuesto que lo que nos habla esta forma de inmediatez es un prejuicio, y la verdad es que nadie desconoce el estado de Aguascalientes. Es un estado donde la homosexualidad, la bisexualidad, la transexual o cualquier manera de desarrollo del género, en su libre desarrollo de la personalidad, está vetado. ¿Por qué? Pues porque son retrógradas, perdón que lo diga, o no, perdón, es una realidad, y como dice nuestro compañero, el magistrado tiene el derecho de ser puesto en una investigación de justicia como se debe. Tenía ciertas amenazas, contaba con seguridad del estado de Aguascalientes. Entonces, ¿qué pasa? En lo personal pertenezco al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas,
Y yo te aseguro que si a cualquiera de nosotros nos ocurriera algo similar, sin tener una pareja de facto, sería mucho más difícil establecer esas condiciones. Pero la idea es resolver fácil para darle carpetazo. Y esto solo habla de un arcaico criterio, de una violación al debido proceso. Por supuesto que jurídicamente no se puede establecer una mecánica de hechos, ni unos hechos, ni una teoría del delito en 24 horas, porque no sabemos cuáles fueron la mecánica de hechos, la inspección ocular, otra inspección ocular, porque pues en México no se distinguen por tener buenos peritos, y lo digo por deficiencia de todas las fiscalías, porque parece que al Estado federal no le interesa invertir en científicos que puedan garantizar el acceso a la justicia y sobre todo de comunidades vulneradas y vulnerables como son la comunidad LGTBIQ+, las mujeres, las comunidades originarias y las personas de la tercera edad. Perdón que te interrumpa, pero no deja de asomar la contradicción, y voy contigo, Máximo. Ana Katiria señala y apunta mucho, digamos, a un estado retrógrada para explicar un poco lo que haya sucedido, pero al mismo tiempo es un estado donde justamente el magistrado logró llegar a ser justo magistrado electoral, y además tú acabas de mencionar que acababan de estrenar protocolos para hacer investigaciones con perspectiva de género. Es decir, sí tenían, por un lado, canales institucionales para moverse, independientemente de la capacidad de él, eso no lo pongo en duda, o a lo mejor eso lo explica, pero en cualquier caso llegó, y eso no ha sucedido en otros estados. Al mismo tiempo que estaban ya estos protocolos aprobados dentro de el sistema de fiscal del Estado. ¿Cómo ves esa contradicción? Bueno, sabemos muy bien que muchas de las cuestiones que se han empujado, por ejemplo, los protocolos, por ejemplo, la ley Ingrid, que prohíbe que circulen estas imágenes, ¿no?, de las víctimas, fue impulsada por diputados y diputadas que forman parte de la comunidad LGBTQI+, que están en estos espacios de toma de decisiones. Pero aún así, como bien lo menciona la doctora, en el estado de Aguascalientes, la comunidad LGBTQI+, no tiene derechos ante la ley. O sea, no hay ante la ley algo que, por ejemplo, nos permita tener matrimonios igualitarios. Todavía no lo hay. Todavía no tenemos ni la ley para las personas trans para que podamos hacer la modificación. Si bien mencionas que la magistrade pudo llegar a ser magistrade en funciones gracias a toda la preparación que él tiene en el ámbito académico, porque la magistrade estaba sumamente preparado, quedó en los primeros lugares para poder estar como consejero, pero otra vez el sistema no le permitió llegar a esos espacios. En el estado de Aguascalientes sufrimos mucho de la doble moral, ¿no? Dicen, claro que sí, somos el estado de la gente buena, pero cuando se trata de en verdad darnos los derechos, no nos los dan. Hay protocolos, pero recordemos que los protocolos simplemente no son de obligatoriedad. Entonces, otra vez, no tenemos nada ante la ley. Saludos a Nancy Oviedo, muchas gracias por tus saludos y te los devolvemos con muchísimo gusto. Voy contigo, Ana, y ahí hay un tema que va más allá de las instituciones y va más allá de las leyes, y es el tema del prejuicio. Hemos visto, por supuesto, la difusión que se está investigando, la filtración de las imágenes de los primeros momentos, incluso entiendo, antes de que llegaran la propia fiscalía. Parece que fueron los policías que les llaman como respondientes, esa es la palabra, y permite que se difundan las imágenes contra la ley, sancionadas por la propia ley Ingrid, de los dos cuerpos tal como estaban en las condiciones del crimen. Esto, además, no solamente lo difundió digamos, de manera anónima. Hubo gente como Saskia Niña de Rivera, pues una defensora de
de Derechos Humanos y que además ha hecho un trabajo importante respecto a la situación de las cárceles, que también la difundió. Y eso no fue Aguascalientes, es nacional. Bueno, lo que te puedo decir es que está muy distante el concepto y la percepción de la conjunción entre el litigio del derecho penal y los derechos humanos. Pareciera que estamos hablando de cosas totalmente distintas y simplemente la autoridad no entiende que la violación a este debido proceso es mucho más grave, más allá del contexto jurídico, sino la violación a la dignidad, el acceso a la justicia y la verdad, y sobre todo pues a la intimidad. Evidentemente, como dice el compañero, el magistrado tenía una situación personal que lo hizo del conocimiento del Estado. Entonces, si no hablamos desde la autoridad de cuál es el contexto que giraba alrededor de las amenazas, del riesgo que implicaba su formación y sus alcances, no tenemos una verdad certera. Está sesgada, no contiene hipótesis jurídicas reales, no tiene un análisis científico y me parece una burla y un cinismo a toda la sociedad mexicana y mucho más a la comunidad LGTBIQ+, que se atrevan a decir que están dispuestos a que vengan autoridades internacionales a revisar esa investigación, porque si vinieran se esconderían abajo de una piedra, porque no están entendiendo que el magistrado y su pareja y su familia tienen derecho a la verdad y la justicia y a reconocer que vivimos en un país retrógrado y que toda la comunidad, seamos o no del LGTBI, somos comunidades vulnerables que no estamos dispuestos a seguirnos tragando, y perdón por la expresión, las verdades a medias o las mentiras completas de las fiscalías. Tenemos conocimientos suficientes de cuáles son los protocolos de actuación. Ahora, ¿cuáles son las preparaciones de los primeros respondientes para hacer informes policíacos homologados? ¿Cuál es la preparación de un primer respondiente para entender el contexto social de una víctima de un homicidio calificado y su pareja? ¿Por qué de primera suponer que entre ellos se mataron y tuvieron una relación pasional que culminó en un homicidio? ¿Por qué no pensar que esas amenazas que antecedían a estos hechos tenían que ver con este homicidio? Porque es más fácil culpar. Escuché y leí algunos conceptos que me revuelven el estómago, como desviados, como ellos se lo merecen. De verdad es que yo no sé en qué año vive mucha gente, pero no nos interesa a los luchadores y luchadoras y luchadores de derechos humanos. Estamos en la punta del cañón para exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. Han firmado tratados internacionales, convenios, existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la familia tiene derecho a acceder a eso. ¿Y Aguascalientes cree que la comunidad nos vamos a quedar así? No, es una persona que alcanzó metas como tener un pasaporte no binario expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí determina un avance en el criterio de una sociedad, pero parece que el fiscal y el vocero del gobierno pues se quedaron en 1900 Carranza, juzgados quizá también ellos por no poder expresar su verdadera condición sexual. Máximo, voy contigo. ¿Qué piensa la comunidad respecto de esta idea de la Fiscalía de Aguascalientes de traer investigadores de fuera, extranjeros, para entrar al tema? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué les parece? Coincido con la doctora. La verdad se me hace una burla que esté diciendo eso la Fiscalía. Nosotros, claro que queremos que vengan las personas investigadas, peritos a nivel internacional, que es lo que necesita México. Porque sabemos muy bien que no se investigó bien, ni el peritaje. De hecho, cuando yo hablaba con los papás, yo les pedía muchísimo que por favor no los cremaran, porque es importante que tengamos todas las herramientas para poder exigir justicia y que se castigue a las personas que hoy en día están queriendo tapar todo, desacreditando los hechos verdaderos. Que se castigue al fiscal y que se castigue a las personas que en su labor tomaron esas fotos
las circularon y sobre todo que le hicieron un daño que jamás se va a poder reparar a la familia, porque nos olvidamos de algo, que ellos tienen familia, tienen amigos, que nos costó muchísimo, muchísimo, y nos está costando porque nos arrancaron a una persona totalmente que fue un líder innato, una persona que se daba a la comunidad. Entonces, ella nos enseñó a ir hasta las últimas consecuencias y así lo haremos, porque necesitamos que se haga justicia. Entonces, si la fiscalía está diciendo que va a traer peritaje internacional, pues espero que no traigan a sus conocidos. Perdón, nada más una pregunta. ¿Convenciste a la familia que no fueran cremados o no? Sí, claro. Ellos fueron enterrados. Ok, de acuerdo. Voy contigo, Ancatiria, y hay cosas que me llaman la atención. En efecto, ahí hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta. Una, a Ociel le pusieron una guardia, un guardaespaldas, después del asesinato de Ulises Nava. Eso fue en julio pasado, también en Aguascalientes, presumiblemente un crimen de odio. Después se denuncian que recibió amenazas días previos a que sucediera el crimen, y entiendo que el propio guardaespaldas estaba afuera de la casa. Es difícil entender que una escena que se puede tornar tan violenta no haya llevado a gritar y el otro a tratar de entrar, o que los vecinos, en caso de que, como dice el fiscal, hubiera habido una discusión, no se hubieran percatado. Hay elementos que están sueltos. Sí, fíjate que ahí hay muy mala información, porque no había nadie afuera, ¿eh? Eso Ellos no es llegan correcto. de un viaje de Oaxaca. La pregunta aquí es, ¿investigaron si había personas anteriormente? ¿Si había entrado alguien antes de que ellos llegaran? Y también una cosa, se escudan en una semi-investigación en donde hay cámaras de seguridad en la entrada del fraccionamiento. Yo pregunto, en este país, y que puedo amar con toda mi vida, pero no funciona claramente ni la seguridad, ni la persecución de justicia, ni el acceso a la justicia, si no captaron en la entrada de una persona, si entró caminando, como fue el caso del chico de la universidad asesinado, como fue el caso de la mamá y la hija asesinadas en Coyoacán, que no había ninguna visibilidad de entrar del agresor, y que la madre y la hija fueron asesinadas terriblemente, ¿por qué aquí sí habría de ser totalmente tajante que si no ve el fiscal o la policía o los peritos, y digo peritos porque distan mucho de tener una especialidad conforme a lo que exige la persecución de los delitos y la justicia, ¿por qué vamos a confiar realmente en ellos? El hecho de que, incluso suponiendo sin conceder, hubiera un guardia fuera de la casa, ¿por qué habríamos de esperar que ellos gritaran? ¿Por qué habríamos de esperar que los vecinos acudieran? ¿Por qué habríamos de esperar que el guardia se diera cuenta? ¿Cuándo ha funcionado eso en nuestro país? Tenemos que entender el contexto de odio respecto a las comunidades LGBTI y además a las comunidades vulnerables. Yo no sé si el agresor se puso de acuerdo con el policía de la entrada, o si el mismo guardia, suponiendo sin conceder que hubiera acordado con el asesino. Lo que me queda claro es que un fiscal general tiene que tener la ética profesional de no asumir una postura jurídica hasta que no terminan las investigaciones. Recordemos que estamos en una etapa de investigación inicial, en donde solamente se someten los elementos suficientes para establecer una hipótesis jurídica. Pero eso no significa que la familia no tenga derecho a exigir una investigación por homicidio calificado. Y sin contar, como dice el compañero, que son víctimas indirectas. ¿Alguna vez hemos escuchado en los medios de comunicación que la familia son víctimas indirectas? No,
¿Alguna de la comunidad, las personas, tienen conocimiento que los familiares, los que viven el dolor de estos atroces delitos, son víctimas indirectas que pueden estar en las audiencias, exigir actos de investigación? No, porque no les conviene a la fiscalía, porque entonces si no eres víctima o eres representante, entonces no tienes derecho a exigir. No, son víctimas indirectas, la hermana, la familia de ambos personajes, quien hayan sufrido este dolor que les causa, este quebrantamiento a la vida, que es lo más importante. Te acabamos de perder el sonido, Ana Catilina. Te perdimos un segundo el sonido, voy contigo. Voy contigo, Máximo, y a ver, la familia, eso sí se ha difundido consistentemente, ha rechazado la versión de la fiscalía diciendo que se trata de mentiras y dice que la relación entre ellos era muy buena y que por tanto el que hayan acabado en un homicidio, suicidio, no es creíble. Claro que sí, y menos ese día, porque ellos estaban en Oaxaca. Entonces hicieron un video con sus padres mostrándoles lo bonito que era Oaxaca. Hablaron ambos, tanto la magistrada como Dorian, con sus familias, porque tenían muy buena relación, presumiendo que qué bonito estaba y todo, antes de regresar a Aguascalientes. Entonces, obviamente, si yo veo que se llevan tan bien, pues no va a pasar. Aparte, la familia, los amigos, las amigas, les amigues, conocíamos la relación que tenían. Entonces, es absurdo lo que está diciendo la fiscalía. Pues por lo pronto, Ana Catilina, entiendo, tú me corregirás porque sabes más de esto, que esta figura del crimen pasional incluso ha desaparecido de los códigos, pero no de las cabezas, no de las perspectivas, no de los prejuicios. Hay que generar a nivel federal unos talleres de deconstrucción de masculinidades y feminidades respecto a los géneros. Es impresionante, yo creo que el sufrimiento que viven estas personas, incluyendo los servidores públicos, por no comprender que existen otras realidades. Y no me río por burlarme de ellos, sino por el dolor que causa el darnos cuenta que una investigación tan delicada, que puede reflejar un avance social en nuestra comunidad, sigue siendo sostenida por un criterio de que son desviados. Esto me resulta súper ofensivo. Hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que ninguna autoridad puede utilizar como antecedente cuál es la dinámica sexual o social de una víctima. Nunca. Entonces se estaría en el sentido de que una prostituta o un prostituto o un prostitute, entonces no tienen derecho... y no solo eso, sino se lo ganaron, porque pues mira, hay una teoría de 1935 que se llama la teoría de la víctima provocadora, y esta establece que, pues, ¿para qué te pones falda? ¿Para qué sales del closet? ¿Para qué te identificas con un género distinto? Te lo buscaste, ¿no? Entonces, esta sincronía con el pasado, pues por supuesto que sí genera un hartazgo y mucho más fuerza entre nosotros y entre nosotras y entre nosotres, porque no nos vamos a detener. Y el fiscal, si quiere traer unas autoridades internacionales, que se apure ya, porque no lo vamos a permitir. El magistrado obtuvo una circunstancia federal que ninguna persona en el país había obtenido, como quien obtuvo la primer cambio de género en su INE y en sus títulos profesionales. Así el magistrado, y se le tiene que respetar y corresponder a los protocolos de actuación. No es si quiere el señor o no. Una situación muy delicada. Perdón, Máximo. Y comentaba que también en su acta de nacimiento, porque por ahí el acta de defunción también está violando la identidad de la magistrada, la que filtraron. Hacia allá iba, también fue difundida, filtrada y difundida. Los policías respondientes, todo apunta, incluso hasta la propia fiscalía ha apuntado hacia ellos. Es que no hay de otra,
José, los primeros respondientes, entendamos que el Estado federal les ha dado tan poca importancia, los ha denigrado de tal manera, no quiere decir que los esté justificando ni defendiendo, pero ¿cómo le pedimos peras al olmo cuando su actuación o su diligencia en este país es como de quinta, es como si fueran ciudadanos de quinta, que ni siquiera tienen elementos como plumas o balas o botas para hacer bien su trabajo? Ellos, ¿por qué habrían de cumplir con su deber si el Estado ni siquiera los protege, ni siquiera los prepara? Entendamos que a veces ni siquiera ellos saben que puede existir perspectiva de género entre la comunidad LGTBI. Te lo digo por experiencia propia, cuando denuncias una violación de género entre parejas lesbianas u homosexuales, dicen, pero ¿cómo? Si las dos eran mujeres, pero ¿cómo? Si los dos eran hombres, porque no entienden, porque les falta información, cuáles son los roles de género y el abuso que se utiliza. Y entonces cuando viene un crimen de odio, no entienden cómo hacer las investigaciones respecto de la mecánica de hechos. Si una mecánica de hechos fehacientemente y científicamente no puede ser comprobada, no puede atreverse un fiscal y un vocero del gobierno a emitir unas declaraciones tan deleznables, con su moñito, con su seguridad, fueron entre ellos. ¿Qué sabes tú? El no entiende y que haya habido vicios y un mal procedimiento, fuera de duda, pero eso es distinto a tomar fotos y filtrarlas y difundirlas. Aunque no hayan entendido, algo habrán querido hacer con eso. No sé si solamente sea, desde tu punto de vista, Máximo, un acto de morbo, pero alguna intencionalidad habrá, ¿no? Claro, ¿qué intencionalidad puede tener esto? Claro, cuando yo me enteré que empezaron a circular estas imágenes, me preocupé, porque siento que en gran medida, haciendo un recuento de la primer muerte de Ulises, que fue después de que hicimos un congreso para preparar a diferentes especialistas de la comunidad LGBTQ+, en cuestión de litigios estratégicos, es cuando sucede lo de Ulises, y después que pasa lo de la magistrada y empiezan a circular estas imágenes. Entonces es muy claro que también la fiscalía o quien lo sacó quería meter miedo a la comunidad. Pero en lugar de meter miedo, ¿qué creen? Nos dieron la fuerza suficiente y el empuje para exigir que se haga una verdadera justicia. No te estoy escuchando bien. Es decir, ¿tú voltearías a ver a la fiscalía en esto? ¿En la difusión? Pues mira, yo voltearía a ver a todas las personas que estuvieron dentro del proceso, tanto como de peritaje como de primer momento, a todas las personas de ahí, porque después se filtraron mucho más imágenes y desgraciadamente también a la familia no le permitieron todavía ver todas estas imágenes, es más, no le permitieron ni reconocer el cuerpo físicamente. ¿Eso se puede? ¿Cómo es eso, Ana Katiria? No tiene que haber mínimamente el reconocimiento de un familiar sobre la identidad. ¿Cómo es eso? Por supuesto que sí, es parte del debido proceso. La Policía de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública corresponde a la Secretaría de Seguridad. Los policías de investigación corresponden a la Fiscalía. Como dice el compañero, ambas entidades son los primeros respondientes, tanto los peritos como los policías son quienes acordonan el espacio, son quienes resguardan el lugar de los hechos y son los únicos ponen los que pueden conos, tener... etcétera. Bueno, si tienen, y si no, pues un cable ahí o algo que se encuentren en el camino, pero no hay estructura de ética, de empatía, de un poquito de respeto a su propia labor, y también estoy de acuerdo con el compañero a que es un reflejo de amenaza y sobre todo de apología de los crímenes de odio. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, en este caso, pasa lo mismo que con los feminicidios. Si mi vecino mata a golpes a su mujer y sale libre porque pues fue una lesión que le causó la muerte culposa,
pues entonces, ¿por qué yo no voy a matar a quien considero un objeto? Eso se llama la objetivización más pura del ser humano, que se puede llevar a cabo tanto en una mujer como en una persona o en una persona transgénero, travesti o en una persona de la comunidad LGTBI, que la sociedad retrógrada no considera que son humanos o seres humanos que se les tiene que garantizar los mismos derechos. Entonces, cuando tú te terminas un Boeing o un Miguelito y terminas el papelito, lo avientas porque ya no te sirve. Lo mismo pasa en estos casos, y más cuando no hay sanciones. Y cuando culpas al otro muerto, con el respeto de la familia, pero atribuyéndole esta expresión El a la homicidio. fiscalía tan burda, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué yo me habría de detener a seguir cometiendo actos o delitos de odio cuando la Fiscalía de Aguascalientes está de acuerdo con ello y me va a cubrir? Y además de todo también están de acuerdo que dos personas del mismo sexo son más tendientes a matarse entre ellos. ¿Y por qué no entre una mujer y un hombre? O sea, no tiene sentido nada de lo que están diciendo. Me parece terrible, y creo que ahorita más que nunca tenemos que estar en conjunto, unidos, haciendo, por ejemplo, el comunicado de la CNDH, que me parece que la atracción del caso sí corresponde, que me parece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes se ha visto totalmente deficiente, pues arcaica igual que su gente, y que ahora estamos en una posibilidad a través de tu programa y de muchos medios de comunicación a decir: no, fiscal, no, vocero del gobierno de Aguascalientes, esto no se va a hacer así, hay muchos ojos viéndolos a ustedes, Oye, esto no se puede y, repetir. y entre paréntesis, esa es otra cosa que llama la atención. Esta vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí reaccionó con lo lenta y omisa que ha sido en muchos otros casos sobre temas de derechos humanos. Bueno, no tiene que ser la Es un asunto titular, todos politizado hemos porque es visto de Aguascalientes. letargo, ¿no? Perdón, No, ¿es un asunto yo creo que politizado porque es Aguascalientes? no, para nada. Yo creo que hay estados que están más evolucionados que otros. El estado de Aguascalientes me parece que está dentro de los últimos de la lista. Considero que la reacción de la CNDH no tiene nada que ver con política, tiene que ver con un dolor, un hartazgo, un poner límites, y que en efecto podemos seguir señalando que en este sexenio la CNDH no ha sido un contrapeso con el Estado y no ha sido un sistema de apoyo para el ciudadano. Pero si en Pues esta ahí ocasión está hace referencia Ayotzinapa. a ellos, Ahí está el papel que ha jugado en Ayotzinapa. en Ayotzinapa, en Ochitlán, en muchos casos relevantes, me merece que si algún visitador que le corresponde ese investigador saltó y quiere actuar, juntémonos con ellos. La titular no tiene nada que ver, somos nosotros, la sociedad, con los titulares de las visitadurías, quien tenemos derecho a exigir investigaciones diligentes, investigaciones con perspectiva de género. El género, la gente no entiende que no solo somos las mujeres. Y eso parece que es que se le tiene que enseñar hasta a los niños de preescolar. No se concibe que el género pueda hacer una identificación ante la sociedad, y eso es lo que se tiene que respetar. Es exigible, son derechos humanos, no les estamos preguntando si les gusta o no, y las investigaciones judiciales tienen que ir conforme a derecho. No son si estoy de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, no seas servidor público. Vete con tu comunidad arcaica a otro lado y te estaremos vigilando para que no cometas delitos de odio, porque también sabemos de las violaciones sexuales reestructurantes, o como les dicen, de las violaciones para que se eduquen, ¿no? De las Y que pasa diario. Exacto, que pasa a diario en nuestro país. Pues hablemos de todo eso, hablemos cuánto sabe el fiscal de perspectiva de género de la comunidad, cómo funcionó la investigación desde un principio, si bajaron a colación todos los protocolos nacionales e internacionales. Esto no se trata de salir y decir: tranquilos, ya resolvimos el tema. Eso ya no funciona, es ofensivo para la sociedad, porque estamos informados, estamos informadas, estamos informades.
les guste o no. Y si el cambio del lenguaje les estorba, pues que se acostumbre, porque hoy en día el feminicidio, los homicidios de odio para la comunidad son parte de nuestro lenguaje y lo tienen que asumir, quieran o no. Pues a mí se me está yendo el tiempo, pero vamos a la recta final y les preguntaría, Máximo, ¿qué sigue? ¿Esperar la respuesta de atracción de la Fiscalía General de la República? ¿Qué otras acciones? ¿Cómo se van a mover? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nosotros como nivel de la comunidad LGBTQ y más a nivel nacional, tenemos diferentes pasos. La primera etapa es sí lograr que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pero nosotros vamos a estar pendientes que también la Fiscalía General de la República haga bien su chamba. Si no, también estaremos por ahí tocando hasta diferentes instrumentos a nivel internacional, porque se tiene la Corte Interamericana de Derechos, también puede entrarle y también podemos exigir al país que nos dé una comisión de la verdad. Pero primero confiamos en que la Fiscalía General de la República va a hacer su trabajo y se va a traer el caso. ¿Cómo ves? Me voy contigo. Otra comisión de la verdad. Bueno, la verdad es que en mi experiencia como penalista, como ciudadana, siempre digo, confiemos en la autoridad, confiemos en su buena fe, pero en la experiencia que tengo, coincido con el compañero, se debe de hacer una atracción a FGR por la incapacidad jurídica, teórica jurídica de la Fiscalía de Aguascalientes. Y en segundo lugar, que no se le olvide a México que donde más funciona es cuando les da vergüenza ser exhibidos por su mal funcionamiento, por su exclusión, por su pensamiento discriminatorio. Entonces sí vamos a ver si en la Corte Interamericana o en la Comisión Interamericana están tan dados o tan dotados de herramientas jurídicas para establecer su teoría del delito y cómo se llevaron a cabo todos los protocolos de actuación, porque hoy en día no existen. Si hubieran existido, el fiscal y el vocero del gobierno de la ciudad de Aguascalientes ya lo hubieran emitido, pero como no siquiera saben lo que significa, pues obviamente no pueden hablar de lo que no saben, y menos de lo que no se hizo. Podríamos concluir un poco a partir de todo lo que han dicho los dos, es que el proceso apenas empieza. Esto apenas está arrancando y no ha terminado con la conclusión que dio el fiscal de Aguascalientes. Pues ahí está, les agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Ana Katiria Suárez, por haber estado con nosotros. Doctora en Derechos Humanos y además especialista, y además penalista, perdón. Muchas gracias, de verdad, te agradezco mucho. Gracias, José. Máximo Carrasco, gracias, presidente Máximo, de la agrupación política Movimiento Arcoíris. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias, José, muchas gracias. Que estén bien los dos, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Le agradezco que se haya sumado. Devolvemos todos los saludos que recibimos y, por supuesto, nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, acá en Conversando con Buen Día, a las 7 de la tarde, 19 horas. Le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Vamos aumentando, pero para extender esta discusión nos ayuda mucho que podamos ampliar nuestra red. Gracias sobre todo a Fernando Robles, él es el que nos permite conectar con ustedes y por supuesto a WOW TV, canal digital. Estamos saliendo a través de su plataforma digital a todo el país y a Regeneración Plural allá en el sureste. Que estén muy bien, buen fin de semana, pásenlo bien, descanse y nos vemos, como le dije, el próximo martes. Hasta luego, adiós.